En este video hablaremos sobre los diferentes dialectos del español. Y para hacerlo vamos a jugar un juego que se llama Los dialectos del español. Ahora, para jugar el juego conmigo, vamos a conocer este personaje que se llama el tapir. Tapir, la verdad, es un animalito que se encuentra en varias partes de toda Latinoamérica. Entonces, para saber exactamente de cuál país viene este tapir específicamente, voy a jugar con él los dialectos del español. Lo que voy a hacer es que le voy a enseñar algunas imágenes y él tiene que decirme cómo él llama el objeto específico que está en cada imagen. ¿Ok? Muy bien. Tapir, ¿cómo decís este primer objeto? Muy bien. Ahora voy a mirar mi mapa para ver de qué parte viene el tapir. Muy bien, yo llamo este objeto de keiki, pero es difícil saber de dónde viene el tapir porque en muchos países hispanohablantes las personas llaman este objeto también de torta, ¿sí? A ver, vamos a ver una segunda imagen. Tapir, ¿cómo llamas este objeto? Vamos a ver mi mapa. En mi mapa puedo ver que en varios lugares de Sudamérica las personas llaman este objeto de gaseosa. Creo que el tapir es de algún país de Sudamérica. Yo llamo este objeto de agua de tiempo. Muy bien, ahora vamos a la tercera imagen. Ahora, tapir, ¿cómo decís este objeto? Muy bien, ahora voy a ver mi mapa. Todavía no sé de dónde viene tapir, pero imagino que él venga de Paraguay o de Perú. Yo, por ejemplo, llamo este objeto de pirulín. Ahora, vamos a la cuarta y última imagen. Tapir, ¿cómo decís este objeto? Muy bien, voy a mirar mi mapa. Una canchita, qué palabra bonita. Ahora sí sé de dónde tapir viene. Tapir viene de Perú. Yo, por ejemplo, llamo este objeto de palomitas, porque yo aprendí el español de El Salvador. Ya mis amigos, ellos llaman este objeto de crispetas, porque ellos nacieron en Colombia. Muy bien, este juego nos enseña básicamente de la manera como decimos algunas palabras puede básicamente decir de cuál país venimos, ¿sí? Y no solamente esto, pero también puede ser de cuál variedad de español aprendimos, que es mi caso. Acabamos de aprender que la elección de palabras de una persona refleja normalmente el lugar de donde ella creció, pero también puede reflejar los lugares con que la persona se identifica socialmente. A veces las personas creen que algunos dialectos son mejores o más correctos que otros. Aunque es verdad que nosotros tenemos actitudes sociales sobre los diferentes dialectos y aunque muchas de esas actitudes no sean positivas, desde una perspectiva lingüística todos los dialectos son igualmente correctos. O sea, no hay nada inherentemente equivocado cuando alguien elige usar la palabra poporopo en vez de la palabra palomitas de maíz, por ejemplo. Por fin, nos gustaría agradecer el apoyo recibido por Global Arts and Humanities Discovery Team. Gracias por ver este video.